Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Hoy no hay nada de internacional. ¿Te pasaría algo del ministro? Sí, porque es importante. Sí, eso sí. Me pasa en cuanto lo tengas. Bienvenidos, queridos radioyentes Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente al día de la jornada, al 16 de junio de 1936. Y vamos a comenzar, como hacemos siempre, por proceder a la lectura de nuestro editorial del día. En algunos puntos de España empiezan a resolverse algunas huelgas, mientras que en otros se recrudecen y en otros se suman nuevos sectores a las huelgas ya existentes. Por fin se han desconvocado 3 huelgas estratégicas en Asturias y en la provincia de Alicante. En Oviedo, la asamblea celebrada por los trabajadores de la fábrica de armas de La Vega ha decidido volver al trabajo. Para conseguirlo, el Gobierno ha acordado conceder ayudas que ascienden a 300.000 pesetas para el pago de indemnizaciones, el traslado de 2 jefes de la fábrica y la promulgación de un decreto para la desmilitarización del personal. Mientras tanto, los trabajadores de las obras de prolongación del puerto de Candás han decidido volver al trabajo tras 2 meses de huelga. Y en Alicante, y ante la huelga que tienen planteada los trabajadores de la industria del calzado de esta provincia levantina y que afecta a municipios como Elda, Villena y Concentina, el gobernador ha firmado esta mañana un bando por el que se aceptan algunas condiciones exigidas por los trabajadores. Y vamos con una noticia de publicidad antes de abrir nuestro capítulo de información nacional aquí en Radio Universal. La crema líquida de pepinos Gemei, pura y fragante, limpia y suaviza la piel, dándole el aspecto fresco y delicado de los pétalos de flor. Es buenísima para conservar las manos finas y expresivas y como toque final, no olvide los exquisitos polvos Gemei. Y abrimos esa página de información nacional con la información meteorológica, efectivamente. Sigue siendo noticia la lluvia, las riadas y los pedriscos que han provocado daños muy cuantiosos por toda la geografía española, sobre todo fuertes lluvias que han inundado varios pueblos y el pedrisco que ha arrasado las cosechas. En Aragón, el domingo, se desbordó el río Manubres a su paso por Ateca, que quedó absolutamente inundada. Después se desbordó el Jalón, que alcanzó una altura histórica y aún ahora se temen nuevas crecidas del río. En Alhama de Aragón, el río Jalón alcanzó una crecida de más de 4 metros, como en Cetina o Pozuelo de Ariza. Mientras, en la provincia de Toledo, una gran tormenta de agua y granizo, con piedras del tamaño de huevos de gallina, ha destruido en escasos minutos la totalidad de las cosechas de olivares, viñedos, etc. En todas las provincias valencianas han continuado las fuertes lluvias que comenzaron el pasado sábado, lo que ha provocado grandes crecidas de los ríos y ha habido varias inundaciones. Ha comenzado la huelga del ramo del vestido. Han ocurrido incidentes al disolver la fuerza pública a grupos de obreros en los que predominaban mujeres huelguistas que se habían estacionado ante las puertas de algunos establecimientos del gremio cantando himnos proletarios. En la calle de San Mateo de Madrid, las muchachas huelguistas pidieron a las compañeras de un taller que abandonasen el trabajo. Fuerzas de asalto disolvieron estos grupos. Se han practicado unas 80 detenciones por coacción, en su mayoría de mujeres. Esta mañana, en el Saladero, ha habido un tiroteo entre los miembros del gremio de la pescadería del sindicato autónomo, adscritos al Partido Comunista, mientras que los afiliados a la CNT se lo han intentado impedir. Algunos marxistas se tiraron al agua para evitar los disparos, pero sus perseguidores no dejaron de disparar sobre ellos. La Guardia de Asalto detuvo a 7 comunistas y 2 socialistas y se incautó de 3 pistolas. Y tenemos noticia
que estábamos esperando, gracias a los compañeros de redacción, sobre la reunión del gabinete ministerial. Hoy se ha reunido el Consejo de Ministros, la reunión del gabinete que ha estado reunida desde las 11:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ha examinado el problema planteado con el proyecto de Estatuto Vasco. Se ha acordado que cuando se haya dado a conocer sus aspiraciones con todo detalle, sean sometidas a los partidos políticos que forman la mayoría parlamentaria. Y vamos a despedir hoy nuestro boletín informativo en Radio Universal con ese magnífico tango argentino que es Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble. Bueno, pues volvemos al 16 de junio de 2019. Y para explicarnos el contexto y las razones de lo que les hemos contado en el noticiario 1936, de lo que sucedió el 16 de junio de 1936, vuelve a estar con nosotros el profesor de la Universidad CEU San Pablo, Pablo González Pola. Muy bienvenido nuevamente, Pablo. Muchas gracias, igualmente. Un placer tenerte aquí. Gracias. Vamos a ver, asistimos a enfrentamientos sí, a tiros entre comunistas y anarquistas. Pero vamos a ver, no eran todos de izquierdas, no estaban todos juntos en el Frente Popular. ¿Cómo es posible que estuvieran liados a tiros entre ellos de una manera permanente? Sí, la verdad es que es un poco llamativo, ciertamente, ¿no? Pero hay que fijarse no en la táctica, sino en la estrategia. La estrategia de los dos era totalmente diferente. Los anarquistas, como su propio nombre dice, bueno, no querían nada de política, por así decirlo. Entonces iban a destrozar de alguna forma el Estado. Mientras la UGT, los socialistas, los sindicatos socialistas, pues sí que de alguna forma respondían a una política de partido. Los anarquistas lo que procuraban hacer, sobre todo, iban a huelgas generales, no a huelgas concretas, y iban a hacer la revolución, de manera que les molestaba muchísimo que no tener suficientes apoyos en las empresas, puesto que se dividía los votos en los dos sindicatos fundamentales, tanto la UGT como la CNT, y les molestaba que la CNT, que la UGT no siguiera con ellos, ¿no? Pero la UGT, sobre todo, servía a los intereses de partido. Por tanto, eran casi todo huelgas políticas, no tan referido al partido, no tan de trabajadores. Y esto provocó justamente en esta primavera del 36 una serie de choques entre ellos que efectivamente terminaron a tiros. Es decir, hubo una huelga muy importante en la construcción, más de 80.000 personas pararon sin que pudieran controlarlo las patronales ni el gobierno, muy preocupado precisamente por ese tipo de huelga tan salvaje y, bueno, pues al no estar de acuerdo tanto, en fin, los anarquistas con los socialistas, sí, pues hubo tiros. Aparte de esa huelga de construcción que fue verdaderamente tremenda, donde pedían una disminución de las horas y unos aumentos altísimos entre el 12 y entre el 60 y el 100%. Entonces, claro, la patronal no podía hacer, no quiso hacer caso a esto. Aparte de esto, también hubo una huelga muy importante de camareros, que también fue muy violenta, en la que hubo también efectivamente enfrentamientos a tiros entre ambas facciones. Por tanto, siendo de izquierdas y marxistas, lógicamente no se podían de acuerdo ya en la estrategia de cada uno, y de ahí venía esta violencia. O sea que podemos deducir, Pablo González Pola, que la intención de esos sindicatos de izquierdas, de la UGT y de la CNT, no era tanto pues conseguir la dignificación de los trabajadores españoles, de sus salarios, de sus condiciones de trabajo, como la de hacer la revolución por cualquier medio y además liderar ellos, la UGT o la CNT, la revolución, y que por eso estaban a tiros entre ellos mientras jaleaban a los trabajadores españoles socapa de conseguirles, sí, bueno, pues mejoras que dignificasen sus salarios, sus condiciones de trabajo, etcétera.
Pues sí, efectivamente. Quizá más por la revolución, aunque ya en este momento, cuando Largo Caballero coge las riendas del Partido Socialista, también va hacia la revolución, pero desde luego la CNT, los anarquistas, van clarísimamente hacia la revolución. Por tanto, sí que se puede decir eso, es decir, respondían a unas consignas de partido, más que probablemente sociales, a unos intereses de la clase sociales y laborales. Exactamente, claro. eso es justamente. Bueno, ya lo estructura Lenin muy bien, cuanto peor mejor. Exacto. Cuanto peor sean las condiciones de trabajo de los obreros españoles, cuanto peor sean sus salarios, cuanto más pobre sea su vida, mejor para nosotros, porque eso es munición para la revolución. Claro, cuando está mal, cuando es un caldo de cultivo especial para la revolución, exactamente. Vuelve al candelero el tema, entra uno como en un déjà vu, Pablo. Vuelve al candelero el tema del Estatuto Vasco. Sí. Hay tantos españoles que dicen ya, pero qué pelmazos con el Estatuto Vasco, con el Estatuto Catalán, con la autonomía vasca y la autonomía catalana. Sí. Pues sí, qué pelmazos, pero es que llevan así más de un siglo. Sí, ciertamente. Sí, bueno, pues ya desde el año 31 el PNV encarga a la Sociedad de Estudios Vascos, le encarga un proyecto de estatutos, ¿no? Y entonces pues se hace un proyecto de estatutos que era clarísimamente anticonstitucional, porque hablaba incluso, aparte del federalismo, hablaba de ser confesional. O sea, que el partido vasco, o sea, la nación vasca, era confesional y por tanto eso chocaba. Incluso hablaban de establecer un concordato directo con la Santa Sede, de manera que eso fue una ¿Directamente barbaridad. ellos? Sí, directamente pasando ellos. Por encima de la autoridad eclesiástica española. Eso es. Y entonces, pero claro, era anticonstitucional por eso. Y por eso las autoridades gubernamentales de la República dijeron que no. Y en el 34 también se sigue avanzando, también hay problemas porque hay un diputado nacionalista, o tradicionalista más bien, que dice que Álava, porque ya habían pensado efectivamente las 3 provincias vascas más Navarra incluirlo. Entonces, bueno, ahí él habla de que Álava no ha sacado el 50% y justamente en este momento, que estamos en la primavera del 36, ganadas las elecciones en febrero por el Frente Popular, vuelve otra vez a animarse y vuelve a dar paso a lo que es el estatuto que habría de aprobarse en septiembre del 36. Hemos dado cuenta en el noticiario 1936, correspondiente al 16 de junio del 36, bueno, pues de algo que hoy podría interpretarse o adjudicarse al cambio climático. Unas tormentas tremendas, unos pedriscos, unas granizadas, desbordamiento de ríos, unas inundaciones espantosas en el levante y en el sur de la península. Sí. ¿Ya se podía hablar entonces de cambio climático? Sí. Efectivamente sorprendió muchísimo. Es una primavera especialmente fuerte, con muchísima lluvia, hubo desbordamientos en la cuenca del Alberche, en la del Guadiana. Pues y el verano vino peor, ¿eh? Exactamente. El verano del 36 fue bastante peor, efectivamente. Sin embargo, el invierno no lo fue tanto, fue el del 37-38. Sí. Para lo mal que lo pasaron en los frentes de Teruel. Sí. Pero el invierno que se preveía muy duro, el del 36 no fue muy duro, pero sí esas lluvias. En Guadalajara se citan los periódicos que hubo un gran desbordamiento de ríos, en el Henares se desbordó, en Alcalá de Henares, y en Guadalajara pues llevó una central eléctrica, unos postes, en fin, fue realmente una catástrofe, pero no hubo víctimas. Y nadie hablaba de cambio climático. Entonces. Exacto. Nadie hablaba de cambio climático, qué barbaridad. Bueno, huelga importante, querido Pablo González Pola, huelga importante de mujeres del ramo del vestido, como se llamaba entonces. Sí. Las mujeres como activistas políticas y sindicales en tiempo de la Segunda República. Sí. Algo que hoy sorprendería hasta estas feministas que nos gastamos, que creen que hasta después, un poco antes de la muerte de Franco, las mujeres en España llevaban burka prácticamente. Sí. Y de eso nada. No, de eso nada, ya lo creo. Sí, efectivamente, en el año 33 se gana el voto para la mujer, Clara Campoamor, que se enfrenta a Victoria Kent. Victoria Kent, dentro del progresismo que tenía socialista, no quería que la mujer tuviera voto porque pensaba que iba a estar excesivamente influida por la Iglesia y por sus maridos.
Y entonces ella no quería que participaran. Y efectivamente esta es una época en la que se dan, en este momento, esta primavera del 36, se da una serie de huelgas bueno, muy relacionadas con las mujeres. Por ejemplo, la del gremio del vestido y el tocado, se llamaba, cosa curiosa. Entonces, había muchísimas mujeres trabajando en las modistillas, vamos, sí, te acordarás, pues yo me acuerdo en el metro modistillas. Todavía en los años 50 y 60 que iban con unas cajas, bueno, pues estas modistillas que trabajaban a destajo, era tremendo, realmente, bueno, hicieron una huelga tremenda, y ellas y también la perfumería, que eran sobre todo mujeres. Pues muchísimas gracias a Pablo González Pola por haber acudido nuevamente a la llamada de Noticiario 1936, y a todos ustedes, queridos amigos, ya saben, hasta la próxima edición de este espacio, de este programa Noticiario 1936. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Adiós, amigos.